llamo Francisco del Valle y nací en la localidad granadina de Pedro Martínez, aunque resido en Castro del Río, Córdoba. Mi trayectoria profesional quizás se condiciona por el hecho de haber estudiado en París y haber hecho la carrera allí, y eso ya me prefiguró o me indujo a ser profesor de francés, que es lo que en realidad he sido, profesor de instituto de la asignatura de francés. En París pues tuve unas vivencias extraordinarias, que son muy largas de contar, pero que me sirvieron para un almacén, digamos, de luego de las publicaciones. La primera novela, que es Epístola a Virginia, pues recrea parte de París, gran parte de París, y luego también de Granada y de Pedro Martínez, digamos que publicada en 1992. Después publiqué otras novelas, El hizo la nostalgia, la editorial de Madrid, Huevo Fierro, Flor de otoño, La identidad perdida, que está ambientada en la transición española, que es un paralelismo con el partido de Unión de Centro Democrático, el paralelismo y la caída también del partido. Y luego publiqué también una novela cervantina, porque estuve enrolado con los cervantistas, que se llama Cervantes, Doncel del Sur. Eso fue a partir de un congreso cervantino que se celebró precisamente en Córdoba y en Castro del Río, en el que participé con una ponencia que se titula Vivencias, características y ambiente de Andalucía en el Quijote. Es una novela que se vendió muy bien y que además es la que quizás me ha dado más satisfacción, porque ya hay un guión hecho para llevarla al cine en forma de serie cinematográfica. Después publiqué otra novela, está ambientada en la enseñanza, que se llama Divino Tesoro, que recrea las vivencias de los alumnos de finales del instituto, que es donde yo daba clases, del bachillerato, primero y segundo de bachillerato principalmente, y que refleja un poco la realidad de cómo eran. Y he llegado yo a la conclusión, por la gente que he hablado, de que la gente conoce poco cómo son sus hijos, e incluso los profesores tampoco conocíamos o conocemos cómo eran los alumnos. Es una novela bastante dura, pero que es fiel reflejo de lo que ocurría. En cuanto a la actividad literaria, pues empecé con la que dije, Epístola a Virginia, y luego participé en varias revistas, en el diario Córdoba. También organicé un congreso narrativo en el que participaron la mayoría de los escritores de ese tiempo y de actuales. Que participó empezando por Pérez Reverte, Juan Eslava Galán, etc. También participaron los periódicos, Diario Ideal, el Diario de Sevilla, Diario ABC, El País, y y ahí intervino también la televisión, un programa muy interesante. Y ese congreso fue clausurado ni más ni menos que por nuestro paisano Francisco Ayala, un personaje excepcional, que tenía ya 90 y tantos años, pero que tenía una mente prodigiosa. Recuerdo que después de unas discusiones, que si existe la literatura andaluza, si no existe, él dijo: la patria del escritor es el idioma, y lo dejó todo zanjado. La persona entrañable del que conservo un recuerdo extraordinario. Y luego de ese tiempo, pues conservo muchas amistades de los escritores, pues fue un congreso interesante. Y luego pues ya pues me dediqué a seguir escribiendo en los tiempos libres que me dejaba la enseñanza, y en fin, siempre dedicaba a escribir. En realidad, yo digo en plan de broma que pierdo mucho el tiempo escribiendo. Es que lo dedico,
Yo a veces el 90% del tiempo lo dedicaba a escribir, a escribir. Y es una cosa que me satisface y algo que tiene de misterioso el acto de escribir, que es que parece que es algo como si te lo dictaran. Y otra cosa más importante también es que cuando la experiencia de leer tu propia obra, que parece como si no lo hubieras hecho tú. Y empieza ahí. Y eso es más o menos en lo que podía resumir esta trayectoria, digamos, profesional y también literaria. La trama del Mencal es una novela histórica. ¿Por qué? Porque se fundamenta en un hecho absolutamente real. Un crimen que ocurrió en Pedro Martínez y que modificó y asustó incluso a toda la gente de ese tiempo, o mejor dicho, conmocionó a la gente de Pedro Martínez, de la zona de los Montes Orientales, de Granada, y hablaré después de España, incluso desde el punto de vista mundial. Por eso es una novela, pues ahora, pues una novela que tiene un componente, yo diría, extraordinario. Parte de un hecho. En 1904, en la feria de San Isidro, en Pedro Martínez, María Francisca, la hija de los Rufino, así se llama la familia esta, fue violada salvajemente, pero en fin, eso habría que leer el libro, ¿no? Para que lo detalla. Fue violada y luego, a los 3 días, murió desangrada. Plantea aquí ya muchos problemas. Bien, eso fue terrible. Pero más terrible aún fue lo que decidió la familia, inducidos quizás por la madre, y luego toda la familia, decidieron recluirse de por vida en la calle Cuna de Pedro Martínez. De por vida. Eso, que yo sepa, no se ha dado en ningún sitio del mundo. Y decía que tiene una dimensión internacional porque una profesora de la Universidad de Harvard vino a hacer una tesis doctoral porque estaba impresionada por lo que había ocurrido. Y no era para menos. Pero también con otra cosa que también ha sido extraordinaria, es el asesino. Bueno, el asesino o violador, depende desde el punto de vista que se mire. Pero vamos, podemos decir aquí asesino simplificando, aunque de hecho la chica murió 3 días después. Pero es que el asesino tuvo otra vida. Yo no voy a insistir mucho en eso, porque es destripar un poco la intriga de la novela. El asesino es que tuvo una vida y una vida importantísima. Sí puedo adelantar, con perdón de los lectores y de la editorial y de la editora, que después tuvo un juicio, lógicamente, claro, tuvo un juicio, y logró escaparse y vivió en Estados Unidos con nombre falso, tomó la ciudad de norteamericano, etc. A lo mejor estoy desvelando demasiadas cosas, pero vamos, el hecho fue ese. Claro, cuando yo me pidieron que escribiera sobre esta novela, sobre este hecho, pues al principio imaginé que era fácil, pero para mí lo fue dificilísimo. Pero claro, había muchas cosas, decían, la familia de los Rufinos, decía yo en mis tiempos, cuando yo era pequeño, qué crimen tan terrible y tal, lo decía la gente incluso con cierto miedo.
¿y cómo es posible que ocurriera esto? ¿Y cómo es posible que se metieran? Yo he conocido a gente cuando estaban allí precisamente enclaustrados, he conocido a gente que salía. Es más, hay un personaje de todas las novelas, hay un personaje que está por encima de todo, que se llama José Antonio López Mesa, que ese es el que me ha facilitado gran parte de la información y el que me ha animado a escribir la novela, porque él fue el que cuidó a los últimos descendientes de los Rufinos ya en la vejez, cuando murieron, y al que le dejaron todas sus pertenencias y todas sus propiedades, porque los Rufinos, claro, esto no puedo explicar tanto, era una familia muy bien acomodada, era bien acomodada. Es cierto que el padre tuvo la mala, bueno, no la mala, sino se le ocurrió casarse con una chica que era de un pueblo de al lado, y para eso lo tomaron como algo terrible. Y además eso fue uno de los problemas que no logró que se insertara esta familia. Sí, bueno, y bueno, esto es más o menos, esto es en síntesis la novela. Lo que pasa es que anterior a eso, pues empieza la novela en el siglo XIX, cuando el padre se llamaba don Juan Miguel Delgado, llevaban a Rufino a través de un familiar. Y el padre, pues se casó, era viudo y se casó con una chica joven del pueblo del lado. Bueno, entonces a partir de ahí nacen los hijos, la mayor de ellos es María Francisca, y hay una descripción exacta. Claro, hay que tener en cuenta una cosa. Para mí, una novela es un mundo, es un pequeño microcosmos en el que viven todos los personajes. Decía un crítico literario, se me viene ahora a la mente, Darío Villanueva, que decía él, apelando a la imagen de la ópera, que en la novela el escritor tiene que dar el do de pecho, porque no es como una poesía, puede ser preciosa, bueno, depende de quién hablemos, con el escritor, San Juan de la Cruz, García Lorca, pero la novela es que tiene que estar todo entrelazado, justificado. Tú puedes describir un paisaje, que a mí, por cierto, es de las cosas que más me gustan, pero tiene que formar parte de la novela, porque si no eso, algo está ahí. En fin, la novela empieza porque el padre, don Juan Miguel, pues a través de una crisis tuvo muchos problemas, porque llevaban ya un tiempo en una casa, metidos todos allí, no sabían por qué estaban allí, pero estaban, se lo planteaban, discutían, bueno. Y entonces él sufre una crisis, se va por ahí, entonces tiene una serie de recuerdos, de vivencias, empiezan por el recuerdo de su mujer. La mujer se llama María Dolores Vílchez, que murió poco antes de un hijo, que finalmente también murió, pero vivió unos ciertos años. Empieza recordando todo eso, poco reprochando a la vida, a su estado y tal. Y de ahí ya saca una conclusión. Él cree que si poniéndose a recordar, a dar forma a todos los recuerdos, darían una explicación a su estancia allí, a ver por qué estaban. Y cuando vuelve a casa, después de 3 días por ahí perdido, todo esto se fundamenta, es histórico, los documentos, de los que no he hablado ahora diré algo, de todo lo que he tenido que investigar. Pues cuando vuelve a casa le explica a su esposa lo que le ha ocurrido y le pide que por qué no se sientan y empiezan a escribir lo que le ha ocurrido. A ver si entre todos, entre ella y él, da una explicación a todo lo que ha ocurrido. Había un problema ahí, un problema gordo, y es que la chica no murió a causa de la violación, pero no inmediatamente, murió a 3 días. Murió desangrada.
Y claro, no la visitó un médico. Y de eso la responsable era la mujer. Y la mujer, doña María Agustina, pues los convenció a todos para que no hubiera un médico y los convenció a todos para recluirse de por vida en la calle Cura de Pedro Martínez. Ese era uno de los problemas graves. Y él creyó que de esa manera, pues, intentaría conseguir dar una explicación, porque en el fondo él no estaba de acuerdo con lo que había ocurrido. Se había dejado, digamos, un poco llevar por la inercia, por la imposición o por su mujer, que empleaba unos métodos extraordinarios. Bueno, hay muchos personajes y yo diría que algunos muy importantes. Solamente voy a citar unos cuantos. Entre los criados está Tejolete, que era un pastor, está Camisón, luego la criada, la Toña, Achón, que son personajes, luego el mismo Francisco del Valle, que era administrador de los duques de Gor, luego el alcalde, varios alcaldes han pasado, el médico, don Rafael Casares, el juez, don Enrique Hernández Carrillo, son una serie de personajes importantes que son los que dan vida a la novela. E incluso la primera parte, algunos de esos personajes, sobre todo el padre y la madre, son los que representan el punto narrativo, porque son los que van narrando la historia. Luego después la historia pasa ya al autor, que le da un poco, digamos, le da más o menos vida. Pero son, digamos, los personajes más o menos. Luego hay muchos más, pero en fin, por citar algunos. Y también personajes literarios muy importantes también, se me olvidaba, que era Fante Rivera, que fue un escritor de ese tiempo, no era de un valor extraordinario. También otro impresionante, Ángel Ganivet, que ese también tiene un papel importante. Y luego varios personajes también de la literatura, también tiene su papel, que ya estaba muy mayor, Pedro Antonio de Alarcón. Esperamos, digamos que en cuanto a los personajes serían eso. Los espacios narrativos pues son, en primer lugar, claro, Pedro Martínez, toda la zona de Pedro Martínez, descrita, que a mí es una de las cosas, mi pasión, es describir los paisajes. El Cerro Mencal, las calles de Pedro Martínez, las fincas de Pedro Martínez. Empieza en una finca que se llama La Caldera, las fincas de Pedro Martínez, y en fin, y todo el entorno, incluso los pueblos de alrededor como Huélago, sobre todo Villanueva de las Torres, Alicún, Dehesa de Guadix, Alamería, etc. O sea, esos son los espacios narrativos. También en Granada, porque la madre, doña María Agustina, dijimos que era hija del administrador del Afán de Rivera, y los Afán de Rivera vivían en el Albaicín, en un Carmen que se llama las tres Estrellas. Ahí hay una descripción, y ahí vino mucha gente, vino hasta Isabel II, no sé yo si también porque era una persona muy conocida, escritor, autor incluso de una zarzuela. Y también, luego, ya en la segunda parte, última parte, ya hay las novelas, digamos, ahí se desmadra y toma unos puntos extraordinarios. Ya también sale Cuba, La Habana, descripciones de Cuba, de Varadero, de Pinar del Río, y también, pues también de Miami, que eso en menor medida. Estos son, digamos, los espacios narrativos. Claro, no hemos dicho que en Granada está la Alhambra, por supuesto, la calle Reyes, el hotel Alhambra Palace, etcétera, todo eso. Y luego varios otros hoteles de los que había en ese tiempo de la calle Reyes. Esos son los espacios narrativos, en la Plaza de la Trinidad, lugares por donde se movían los personajes. Con esto sería sería un resumen así, grosso modo, de los espacios narrativos.
La trama del Mencal se puede comprar en cualquier librería, basta solicitarlo, o también en el grupo CC o AZ, y finalmente también en la misma sede de Dauro. Se presenta el jueves a las 8 de la tarde en esta misma sede, Dauro. A las 8 de la tarde intervendrá Pilar, la editora, el presentador, Pío Salvador y yo mismo también. Les espero y les doy las gracias.